Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este culto que la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs celebra los domingos en la mañana, el domingo en la noche a las 8 y el miércoles culto de oración y estudio bíblico. Estamos agradecidos por poder estar con ustedes. Sabemos que este mensaje lleva lejos. Algunos de ustedes viven muy lejos de la iglesia, no pudieran haber estado de ninguna manera esta noche con nosotros. Y algunos hasta en otros países nos cuentan de que están escuchando la palabra. Así que estamos contentos de que podamos hacer esto por esta vía, aprovechando que tenemos el internet y todas estas cosas. Estamos empezando el mes del evangelismo en nuestra iglesia. El mes de la oración y del avivamiento terminó, fue el mes de octubre, y ahora empezamos el mes del evangelismo. Después de diciembre será el mes de la Navidad. Así que como es el mes del evangelismo, estamos todo el mes tratando el asunto de la obra misionera, de la pasión por las almas, de qué cosa es el evangelio, de cómo se predica el evangelio, los puntos verdaderos, lo que es el evangelio, lo que no es. Y esta noche quiero compartir con ustedes aspectos importantes para el comienzo de la obra misionera en el mundo. Así que estos son los datos. Quisiéramos antes de comenzar leer la palabra de Dios. Yo quiero leerles a ustedes un versículo solo de Hechos capítulo 2. Al principio dice Hechos 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Más de un versículo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas, entiéndese, en otros lenguajes, en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablase. Y aquella multitud dice que eran judíos, varones piadosos, de muchísimas naciones bajo el cielo. Se juntaron y estaban confusos, versículo 6, porque cada uno le oía hablar en su propio idioma. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, por la historia maravillosa del día que tú decidiste visitar esta tierra con la salvación, con el poder necesario para que la iglesia se extendiera. Ayúdanos a seguir gozando de ese poder, utilizarlo y ser instrumentos tuyos en esta historia que nos tocó vivir. En el nombre de Cristo, amén. Un poco más adelante quiero compartir, seguir leyendo con ustedes Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9. Primero voy a leer, yo les voy a ir diciendo los versículos y ustedes los van buscando. Primera de Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. De nuevo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Después, un poquito más adelante, dice en 22: me he hecho a los débiles como débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera
que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Son versículos inolvidables que nosotros queremos recordarles a ustedes en este mensaje que tiene que ver con la evangelización, el día que Dios visitó con poder a la iglesia para darles a ellos la manera de tener éxito en esa obra misionera. Así que Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los apóstoles no podían ni soñar cómo iban a cumplir la gran comisión. Esta mañana estuve hablando de eso. Es que eran tantas las dificultades, no podían entender ni siquiera qué cosa era ir por todo el mundo. Hoy tenemos una visión más clara de qué cosa es ir por el mundo, pero ellos no, muchos no habían salido de su tierra, ni siquiera de su zona. Era un mandato difícil. Les voy a leer lo que escribí. Si tomamos una máquina del tiempo y nos trasladamos a la época de Jesús y los apóstoles, llegando en el mismo momento de la ascensión de nuestro Maestro, ¿cómo nos hubiera sonado las palabras de Jesús a nuestros oídos cuando nos envía a predicar el Evangelio a todas las naciones? Lucas agrega que Jesús dijo que debían de comenzar desde Jerusalén. Yo creo que hasta para nosotros que vivimos en este tiempo presente, hoy en día, con todas las facilidades, comunicaciones, aviones, hasta para nosotros hoy en día sería muy difícil. Hoy podemos llegar al aeropuerto de Miami, sacar un boleto. Claro, ahora estamos en el lío del coronavirus, pero bueno, estamos hablando. Salir con un boleto para cualquier parte del mundo, pero eso es una cosa, y otra cosa es ir en una empresa misionera. Porque si vamos a una empresa misionera, enseguida te empezaríamos en cuántas Biblias vamos a llevar, tratados, porciones, mapas, las relaciones allá que nos va a recibir, la dirección de los contactos que nos esperan, el presupuesto para podernos sostener, los hoteles o los lugares donde nos vamos a quedar, el idioma en que vamos a llevar los tratados, si hay algún intérprete que llevar. Es decir, que hay una tremendísima preparación que nosotros, si hoy se nos da el mandato, tendríamos que verificar antes de lanzarnos en una empresa como esta. Ellos no tenían nada. No tenían traductores, no tenían implementos. Yo les prometí en esta mañana que iba a hablar del don de lenguas y, bueno, pues llega el momento. Jerusalén era una multietnia. En realidad, en aquellos tiempos mucha gente se movía. Recuérdense que el etíope había ido a Jerusalén a adorar y vivía en Etiopía. Y estos que se mencionan aquí en Hechos capítulo 2, dice que eran partos, medos, partos de Parta, medos, de Media y elamitas, los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, vaya de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 15 naciones, con distinto lenguaje, distinta cultura. Cuando uno llega a un lugar así como Miami, saliendo de Cuba, como nosotros que nunca habíamos salido a otros lugares por ahí, a veces cuando vamos a predicar en una iglesia que tiene personas de distintos países, nos dicen: mira, aquí no puedes decir esta palabra, porque esta palabra allá, en tal lugar, y aquellos hermanos de allá, pues no es una palabra muy bonita, y hay así cositas que uno tiene que aprender para poder hablarle a una multietnia. Sin embargo, ellos no tenían nada de eso, no tenían escuela misionera, no tenían traductores, no tenían nada.
Así que Dios puso lo que le faltaba. Dice que el día de Pentecostés, de repente viene un viento recio, la casa aquella donde estaban todos, en el aire aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que venía hasta cada uno de ellos, y empiezan a hablar. Vamos a hablar de qué cosa. Comenzaron a hablar en otras lenguas, dice nuestra versión Reina Valera. Una traducción exacta es en otros idiomas, porque nosotros no decimos Juanito habla en la lengua inglés. Nosotros no usamos esa frase. Nosotros decimos habla en idioma inglés. Así que en una traducción más actualizada de esta versión, pues tendría que decir la palabra idioma en vez de lengua, porque lengua es otra cosa. Entonces, dice que empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu le daba que hablase. Pero no era por gusto, no era por un chipichará para avanzar y sinceridad. No era porque el Espíritu me mandaba a hablar, sino porque había un propósito. El propósito era un propósito misionero. Recuérdense que todo esto tiene que ver con la obra misionera mundial. Este es el programa de Dios para la obra misionera. Está la gran comisión, pero ahora viene el gran habituallamiento o la gran reunión de cosas necesarias para poder cumplirla. Y una de ellas era la comunicación, importantísimo. La comunicación con los pueblos a donde iban a predicar. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, él habla de eso. Yo decía, yo hablo mucho más lenguaje que todos ustedes, pero yo prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 en un idioma desconocido. Porque tú llegas a un lugar, empiezas a hablar un idioma que la gente no habla y entonces todo el mundo se queda botado. El inglés que aprendí, por ejemplo, en Cuba estudié inglés, pero allá se estudiaba el inglés de Inglaterra, American English Series, se aprendía mucho a hablar por lo que era la gramática y había mucho de can you tell me where the telephone is, una serie de formaciones que hoy en día aquí el inglés lo ha simplificado todo. Pero escuchar, entender al que habla, ya esos son otros 5 pesos. La gente que nace en el país, los muchachos sobre todo, enseguida entiende lo que está diciendo el otro. El cristiano que llega aquí, el hermano que llega, no conoce el idioma, puede estudiarlo y en su estudio puede adelantar, pero a veces le va a tener que decir al hijo, oye, ¿qué fue lo que dijo? Porque es rápido, es entrecortado y no en todos los lugares de Estados Unidos se habla un inglés exacto. Pero volviendo a la tierra prometida, era tantos lenguajes, tantos idiomas, y Dios quiso dar una prueba para llamar la atención de ellos, que muchos de ellos se podían comunicar en griego. Las letras después del imperio greco-macedonio había dejado el griego como un idioma que todo el mundo lo hablaba. De hecho, la versión que se usaba en aquella época de la Biblia era la Septuaginta, que se había hecho allá en Egipto en tiempo de Ptolomeo Filadelfo, y había sido de 70 rabinos que habían ido de aquí de Judea allá para hacer la traducción, porque ellos hablaban griego y también hablaban hebreo, y ellos eran los que podían hacer las traducciones. Así que vamos a entender que lo llamativo de aquella reunión es que cada uno le oía hablar en su propio idioma. De pronto yo estaba aquí y lo que yo estaba oyendo era que me estaban hablando en mi idioma. Así que lo que llegaba a mi oído era mi idioma personal. Fíjense si es así, no era que todo el mundo estaba hablando un idioma distinto, porque si no aquella algarabía no había quien oyera nada. Fíjense cómo ellos dicen, estaban atónitos, versículo 7, y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido. Me parece que habían conversado, oye, está hablando en parto, el otro dice, ¿qué va? Está hablando en cretense. Y el otro que estaba ahí, no, está hablando en árabe. Es decir, que ellos llegaron a la conclusión que cada uno de ellos lo estaba recibiendo en su idioma natal. Ahí era donde estaba el milagro que nunca se ha dado en la historia. No, nunca, en ningún lugar. Los misioneros de todos los programas misioneros, de todas las denominaciones, inclusive pentecostales, carismáticos, bautistas, de todo tipo. Si llegan a una reunión mundial, usan un aparatico que se llama un traductor, se le pone en la oreja y ahí hay cabinas que tienen distintos idiomas y uno conecta el radiecito con la cadena para que le llegue a uno el idioma que uno quiera. Pero eso de que Dios lo hace en el aire y que a mí no me hace falta de eso, no, yo que hablen en francés ahí o en chino, lo que sea, que yo lo voy a entender, eso no existe. Nunca más existió. Así que fue un milagro de comunicación que me atrevo a asegurar que fue más bien de interpretación de lenguas que de lenguas como tal. No era que todo el mundo estaba hablando en un lenguaje, sino que todo el mundo estaba entendiendo en el lenguaje. Así que con una buena exégesis de este pasaje, entiendo que el milagro de comunicación fue que cada uno entendió el evangelio, porque recuérdense que todo esto tenía que ver con la comunicación del evangelio. Y para que no hubiera ninguna duda, el Espíritu Santo tradujo al idioma de cada uno el mensaje, así que le adelantó en la historia siglos para que se pudieran hacer las gramáticas y las Biblias en algunos idiomas que después se hicieron, como el español, como el hindostán, o algunos de esos. Así que vamos a entender que las lenguas eran señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes, porque hablaba del poder de Dios, cómo se manifestaba a través de ellos. Pero era un medio de evangelización, no era así de que bueno, voy a hablar en lengua. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios, cuando él está discutiendo con los corintios, que ellos tenían su competencia, de quién tenía más dones, y estaban en las cosas de que parecían niños, compitiendo a ver quién tenía más dones que el otro, él les dice, oraré por el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Él dice, si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, como dirá amén a tu acción de gracia, pues no sabe lo que has dicho. Déjeme decirle que a veces somos muy misericordiosos con hermanos que oran bajito. Hermano fulanito va a orar, pero ora tan bajito que hay que estar así, mirando con un ojo abierto y el otro cerrado, a ver cuándo él termina. Y cuando se sienta, entonces la gente dice amén, para que todo el mundo sepa que ya terminó. Pero el amén es por gusto. Muchos dicen amén porque da bien o porque quede bien, pero no saben lo que dijo. Esto es lo que está enseñando aquí Pablo. No sabe lo que dijiste, ¿cómo puede decir amén a tu acción de gracias? Por eso es bueno que manden a orar en el templo cuando la oración es en grupo, personas que oren alto, y si no, que oren por el micrófono, sistema de micrófono, guardia, lo que sea, llevárselo ahí, que el hermano o la hermana pueda orar y que en vez de orar solo, sea guiar en oración al grupo. Eso es importante, el espíritu del grupo. Así que las lenguas, en este caso, decía Pablo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así que en una iglesia como Jerusalén, una iglesia multietnia, donde había 7, 8 o 9 idiomas distintos, un hermano oraba en un lenguaje que nadie lo entendía. Él decía, bueno, eran tiempos apostólicos. Bueno, si vas a orar en lengua extraña, tienes que pedirle al Señor que te dé la interpretación para que después le diga a esta gente qué fue lo que dijiste o que haya algún intérprete. Si no hay intérprete, te callas en la iglesia
y ora para contigo solamente porque el idioma, la comunicación es necesario. Si alguno habla lengua extraña, sea 1 por 2 más 3, uno interprete, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 28, 1 Corintios 14. Algunos no cumplen eso y obligan a alguien en sus congregaciones al derroche de una verborrea que nadie sabe ni qué idioma es, sin haber intérprete, y están violando lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, 28. Así que vamos a estar claros, los idiomas de Pentecostés fueron idiomas, las lenguas de Pentecostés no fueron idiomas, lenguas de los ángeles y nada, olvídese eso, fueron idiomas humanos. Y aquella gente de las 15 naciones que estaban allí, lo escucharon en sus propios idiomas donde ellos habían nacido. Por mucho que usted mire para arriba y para abajo este pasaje, de Hechos 2, no le tenga miedo, léalo despacio y se va a dar cuenta de que esos lenguajes que le llegaba a cada uno en el lenguaje humano eran lenguas, pero eran idiomas. La palabra lengua en este contexto quiere decir idioma. Así que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Quiere decir que la relación entre ser lleno y hablar con poder está unida. El Señor le había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta mañana estaba predicando sobre el celo, sobre el denuedo, sobre el entusiasmo, que hay mucha gente que no lo tiene. Trabajé de salvavidas voluntario un tiempo en la playa y había personas que se metían en un lugar que estaba muy profundo, no se daban cuenta, empezaban a tratar agua y uno tenía que tirarse y tratar de sacarlo. A veces le daban alguna cosa para que se agarraran, ellos se agarraban fuerte, cualquier cosa que tú le dieras, ellos se agarraban fuerte y tú los podías sacar. Pero en algún lugar, leyendo sobre pasión por las almas, no sé si fue Juan J. Smith, fue alguno de ellos, oí que algunos le tienden una tabla congelada a una persona que se está ahogando. Una tabla congelada, entonces si está llena de hielo, la persona la agarra y resbala y se hunde y se va a ahogar, porque la tabla que le está dando es congelada. Queriendo decir con esto que el que está haciendo este trabajo misionero lo hace sin ningún tipo de pasión, lo hace sin ningún tipo de entusiasmo, no hay pasión por esa alma, no hay deseo de aclarar. Quizás cumple ram, pam, pum, te lo dije ya, si te pierdes es tu problema, pero no es tan fácil. El amor produce el ir una cuadra más, una milla más, una explicación más. El amor nos impulsa, y el apóstol Pablo lo dice así: todos estos misioneros que fueron por amor al nombre, fueron capaces de dejarlo todo. Aquí tuve la dicha de que encontré ahí, estaba en la computadora, y se imprimió cuando estaba imprimiendo. Esta es la historia de uno de los hombres que más me ha impactado para hacerme de mí un pastor, un misionero, un hombre de pasión por las almas. Guillermo Carey. Cuando fui a La Palma, Pinar del Río, un campito pequeñito con muy pocos hermanos, donde había que hacer la obra misionera en los campos por ahí, en bicicleta, por casa de los bohíos, de los campesinos, yo estaba leyendo este libro, el libro de mi suegro, un libro maravilloso. Perdí el libro, me quedó el resumen que hice, y por ahí es posible en el internet hoy en día que se consigan todos estos libros. Debe decir, hermano, no, allá en Cuba cuando la gente me dice: pastor, préstemelo, miren, no es por no prestárselo, pero hoy en día se consigue todo, hasta se lo traen a la puerta de su casa por 8, 9, 10 dólares, se consiguen libros. Bueno, estábamos hablando la semana pasada de Nacidos para Reproducir, y algunos hermanos lo descubrieron que estaba en internet. Bueno, quizás no podía quizás bajarlo, tal vez hubiera podido imprimirlo en un librito pequeñito, pero ahí está, Nacido para Reproducir. Usted se puede inspirar, entrar, leerlo,
Y así muchos de estos libros que a veces le parece a uno que se perdieron, es posible conseguirlos muy baratos en alguna editora. El Evangelio es así. El Evangelio es algo que sana, pero eternamente al hombre, es salvación. Así que, 1 Corintios capítulo 9, vuelvo de nuevo, porque es el apóstol Pablo está diciendo su experiencia como predicador del Evangelio. Y quiero recalcarle esto. Dice 1 Corintios 9, cuando él dice, bueno, si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué es lo que se pide en este versículo 16? Impuesta necesidad. Hermanos, esto aquí es una cosa en contra de la otra. Es como una antítesis. Una cosa impuesta es algo que tú no quieres, pero te obligan a hacerlo. Y una necesidad es algo que yo quiero porque lo siento. Así que es una impuesta necesidad, es una imposición espiritual que produce una necesidad en mí y entonces se convierte en lo que él dice aquí, porque me es impuesta necesidad, es una necesidad que el Espíritu pone en mi alma y ¡ay de mí! Si no anunciar el Evangelio. ¿Qué siente? ¿Qué es lo que está sintiendo? Está sintiendo culpa. Culpa si no lo hace. ¿Por qué no hablamos de la culpa? ¿Alguno de ustedes siente culpa cuando no predica el Evangelio? ¿Siente culpa cuando sale por la mañana, regresa por la noche y no le ha hablado a ningún alma? D.L. Moody decidió hablarle a por lo menos una persona diariamente. Él dijo, bueno, yo voy a tratar de predicar por lo menos. Dice que un día se acostó en su cama, hacía mucho frío, en Chicago hacía mucho frío, estaba caída la nieve, y él se acostó en su camita calientica, y estando ahí se acuerda que ese día no le había predicado a nadie, ya le había hecho su decisión. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, bueno, figúrate, mañana le predico, hubiéramos dicho, ¿no? Pero ese no era D.L. Moody. Él se puso la ropa, cogió el sobre todo, bajó la escalerita, y cuando llegó a la parte de abajo de la escalera y abrió la puerta, ahí metido en el rellano de la escalera de su casa, había un hombre guardándose del frío. Y bueno, supongo que si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho, este me lo puso Dios. Le predicó a ese hombre, que se convirtió y fue un compañero de misiones de él de toda la vida. Algunos dicen que fue hasta Sankey. Ir a Sankey, no sé, pero dice que sí, que fue un compañero de él de la obra misionera, y lo ganó porque se levantó de la cama, sintió tanto peso, el Espíritu Santo le puso tanto poder espiritual en su vida por el alma, que él tuvo que bajar, y allí estaba el alma. ¿Usted no ha sentido nunca el deseo de hablar de una persona de Cristo y no ha hecho de que no le ha hablado y que después ha estado triste? Bueno, pues usted no se podrá enterar ya qué hubiera pasado con esa persona si le hubiera hablado. Un día estaba en La Palma, en Pinar del Río, de pastor, y en aquellos días pues repartieron pintura, y aproveché porque era una fiesta, tú sabes, y aprovechaba para comprar la pintura para también pintar el templo. Y yo estaba pintando la fachada de la casa pastoral, y del lado allá estaba la logia, del lado de mi casa, y había una señora parada allí con un colchón en el portal de la logia. Y yo miraba a la mujer, y yo seguía allá arriba pintando. El Espíritu Santo estaba tratando conmigo, y él me decía, ¿por qué no te bajas de la escalera y vas y le predicas a las mujeres? Dios no tiene que hablarte por el oído. Si tú lo tienes dentro de ti, Él te va a hablar por dentro. Y me decía, ¿por qué tú no vas y le hablas? Y yo miraba a la mujer y decía, pero esa mujer, si a mano viene, se molesta, no, gracias, no me va a aceptar nada. Pero el Señor seguía hablándome y yo me tuve que bajar de la escalera. Fui obediente. Cuando usted obedece al Espíritu pueden pasar cosas increíbles. Y entonces llegué y le dije, señora, usted lleva rato ahí, usted está esperando algo. Bueno, me dijeron que iba a pasar en un camión a recoger el colchón. Le digo, no,
vamos a llevar el colchón para aquí, para frente, para mi casa, que es la casa de al lado. Le ponemos una sillita, mi esposa, pues Esther vino con su silla, y ella se sentó inclusive con ella, a conversar con ella y hablarle mientras yo volvía a mi fachada, pero ya la mujer estaba allí. En fin, la conocimos, supimos dónde vivía, nos hizo una invitación allá en el campo, 20 y pico de kilómetros, pegado a la guarda frontera, ya en un lugar llamado Berraco, Playa Berraco, Santo Cruz, y un día fuimos allá, fuimos allá, y íbamos con un poco de temor de qué íbamos a encontrar en la familia. Y me recuerdo, porque así también es la naturaleza humana, cuando íbamos por aquellos lugares que estaban los guardafronteras allí y eso, nosotros por allá atrás, íbamos a una labor misionera. Llegando a la casita, yo venía pensando y decía, y si ahora el esposo es un hombre esto de armas tomán, ¿y qué hacen ustedes aquí? Y como un famoso cuento que anda por ahí del gato. Y resulta que cuando llegamos a la casa y estaba la puerta abierta adelante, la puerta atrás abierta como se usaba en los campos de Cuba, y tocamos y yo miré que entre la sala y la saleta había así como un medio punto de madera, y yo dije, ¿por qué razón ahí no puede haber un texto bíblico un día? Dije yo. Salió la mujer, después vino el esposo, y yo mirando para lo alto de la puerta pensando que él le iba a bajar la cabeza, y resulta que era chiquitico así. Y llegó a ser director de evangelismo de nuestra iglesia, y ella de la femenil. Fueron fieles cristianos en el tiempo que estuvimos con ellos, y sus niños crecieron en la iglesia. En aquella zona abrimos una especie de misión, aunque no podía ser misión, pero por lo menos íbamos ahí a predicar, y de allí algunos más fueron a la iglesia y conocieron el evangelio. Cuando uno lee estas cosas en los libros pudiera pensar que son un cuento, pero cuando te pasa a ti, y entonces tú te das cuenta de que tu victoria fue en obedecer la voz que el Espíritu te empujaba a hablar. Nunca el diablo te va a empujar a hablarle a nadie. Usted puede estar seguro. Si usted siente el deseo de hablarle a alguien del Evangelio, eso viene de Dios. Póngale el cuño, porque no hay ninguna entidad en el mundo que no sea divina que te mueva a hablarle del Evangelio de Jesucristo a una persona. Así que hemos aprendido haciendo. Y cuando montamos bicicleta por aquellos campos, aquellas montañas, predicando, entramos en aquellos lugares, pasábamos y te decía, entra, venga a comer. Y usted podía llegar y predicar el Evangelio. Qué maravilla es después que pasa el tiempo y uno empieza a ver los frutos de esas personas. Allá en Camaconí, una mujer andaba arrastrando un saco de maíz y se lo monté en la bicicleta, se lo llevé, después la bauticé a ella y le prediqué a la familia y la hija también. Bueno, en fin, hermanos, estas cosas las hace Dios. Tú lo que tienes que dejarte guiar, lo único que tienes que hacer es entender lo que Pablo dice aquí. Si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, no es, ay, qué bueno lo anuncié. ¡Ay de mí! Me es impuesta necesidad. Lo siento dentro del alma. Es como un fuego, como decía Jeremías. Llegó un momento que Jeremías, padeciendo todo lo que padecía, él llegó a decir que cada vez que yo hablo, lo que me caen encima y lo que tengo son unos problemas grandísimos. Así que lo que voy a hacer es que se acabó. No voy a hablar más de él, ni voy a hablar más de su nombre, dice aquí. Y dice aquí, pero él adentro de mí como un fuego. Traté de sufrirlo y no pude, no se pudo callar. No se pudo callar. Querido hermano, hermana, yo te invito a que hables con el Señor y le digas, Señor, yo quiero ser usado, yo quiero tener la certeza de una persona que le prediqué el Evangelio y después vino al Evangelio con muchas más. El versículo que le acabo de leer es Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo,
y no pude. Así es la pasión por las almas. Así que empiece a orar, que ese es el plan del mes de la oración para después evangelismo. Empiece a orar. Si no lo hizo, empiece a orar por pasión por las almas. Pídale al Señor pasión. Señor, yo quiero sentir amor a las almas. Yo quiero romper el miedo escénico, porque a veces el miedo escénico, me doy cuenta, todo el mundo no tiene un carácter capaz de entablar una conversación con alguien que no conoce. Y eso no es ningún pecado, eso a veces es una cuestión de personalidad. Pero cuando uno se entrena, uno va dejándose guiar por el Espíritu, uno ora y entonces el mismo Dios, una cosa que me ha hecho mucho bien a mí, como yo he estado en tantos lugares, le pregunto a la gente de dónde son. ¿Y ustedes de dónde? No, como decía hoy, y yo soy de Bauta. Ah, sí, en Bauta la iglesita estaba en tal lugar, el otro me decía, ¿y ustedes de dónde? No, yo soy de Camajuaní. Fui pastor de Camajuaní y aprovechaba para hacer un pie de conversación y de interés para que la persona me diera la oportunidad de hablarle de Jesucristo, que es lo que yo quería hablarle. Tampoco vaya a gastar una conversación en cosas sin importancia para ser un amigo y va a decir, después le voy a predicar. Moody también contó una historia de que el famoso incendio de Chicago, él predicó aquella noche, el estadio estaba lleno y como él iba a tener varios cultos, dice la historia que él dijo, bueno, voy a hacer llamamiento mañana, y no hizo llamamiento, y esa noche murieron miles de personas. Y entonces él decidió, como Pablo, cuando llegué a Corinto me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Él había hablado en Atenas, pero no había nombrado el nombre de Jesús, no habló claro los principios del Evangelio, no habló de la resurrección, de la sangre, y no tuvo el éxito que normalmente él tenía predicándose por ahí. Después él decidió predicar a Jesucristo y a este crucificado. Es que a veces quisiéramos ser aceptados. A veces lo que no queremos es que alguien se burle, y sobre todo eso pasa entre los muchachos cuando éramos jóvenes. Lo que pasa es que nos tocó vivir en un tiempo de jóvenes cuando el Evangelio estaba en una guerra. Y ya cuando usted entra a un ring y ya te están tirando open, inmediatamente tú estás tirando también. Nos entrenamos en esa batalla de los plenos estudiantiles, de los profesores que decían que Dios no existía y nosotros le salíamos al paso. Nosotros no éramos tan buena gente como los muchachos de hoy en día. Los muchachos de hoy en día van a la escuela y ahí los profesores dicen cualquier cosa y ellos se caen la boca, nos dicen a nosotros. Nosotros nos enfrentamos y decía, ¿usted ha visto a Dios? Dice, ¿y usted ha visto el aire? Y ahí entramos en un contrapunteo filosófico que tenía que ver con la defensa, como dice Tito 3:15, estar prontos o dispuestos a defender con espíritu, con mansedumbre, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí, defender la fe, defender los criterios. A veces es un poco difícil, pero después que ves los frutos, es una maravilla que tú puedas ver lo que hizo un tratado que diste, lo que hizo una invitación. Un día un hombre iba corriendo con una caja en Camaguaní y iba para allá para el tren estaba pitando. Y yo en la bicicleta y le dije, oye, móntese aquí que lo voy a llevar. Usted se imaginaría montar a una persona en una bicicleta para llevarlo al tren porque está pitando. Pues yo lo hice y lo monté y fui corriendo por ahí para allá. Y llegó, el hombre se pudo subir el tren, muchas gracias, oye, al lado de la, me dijo, no me acuerdo, en Vega Nueva, no, en Vega de Palma, cerca de Vuelta, ahí al lado de eso donde procesaban carne, ahí pregunta por mí, ya se me olvidó el nombre, pero yo fui, prediqué en su casa, aceptaron a Cristo, después fueron a la iglesia. Yo le digo que el aprovechar una oportunidad misionera es que usted no sabe a dónde va a llegar esa semillita que usted planta. Cuántos niños de la casa pudieran ser bendecidos si alguno pudiera llegar a ser un instrumento de Dios en la historia, como en el caso de Guillermo Care, este hombre que fue tan extraordinario. Era un muchacho zapatero, remendón,
Yo tenía un amigo que se sentaba con él. El amigo era de los bautistas antiguos, ingleses, congregacionalista. Él era anglicano. Y entonces el amigo le predicaba el evangelio y entraba en discusión con él hasta que lo ganó para Cristo. Y el amigo, pues nadie se acuerda de Juan Ward, ni se acuerda del que habló a Moody, pero Guillermo Cali fue un instrumento de Dios en la historia. Habla y no calles, le dijo el Espíritu a Pablo, un ángel. Esta poesía, la de la mañana, no sé quién fue el autor, pero esta la hice yo. Me dijo, hazlo. Es posible que ya alguno la haya oído. La hice en julio 27 del 99. Empecé a hacerla en mayo del 2015, le di un toquecito y la terminé en marzo de 2018. Me dijo, hazlo. Me dijo, hazlo. Es difícil, le dije, yo no puedo. Lo siento, Señor, pide otra cosa. Y me dijo, no, es lo que quiero. Ve y hazlo ahora, es necesario. No me gusta, digo, Señor, que me golpeen, que me traten mal. Y él dice, ¿y si te ordeno? Dijo él, ¿lo harás si yo te lo mando? Sí, respondí, le advierto que lo haré de mala gana. Dije hacia adentro, eso de negarme a mí mismo no me gusta, no me agrada. Él sabía que yo estaba rezongando y me dijo, hijo, ven conmigo, sobre mi hombro va su brazo. Y al llegar a la cumbre del Calvario y al ver a Jesús, su Hijo amado, manos y pies clavados, sangre derramando, quité mi vista horrorizado y me dijo, no, sigue mirando. Digo, me es difícil, Padre, verlo. Todo eso fue por ti, me dice, eres culpable y aún te sigo amando. Caí de rodillas muy avergonzado. Dije, Padre, lo que quieras, yo lo hago. Me dijo, ¿irás ahora? Sí, Señor. ¿De buena gana? Sí, le digo, estoy de rodillas y llorando. Entonces, ve a hablar de mi hijo. Iré contigo. Tomaré el amor del evangelio y de la fe. Tomé el amor del evangelio y de la fe. Me sequé las lágrimas y me puse en pie. Y salí con gozo por el mundo predicando. No tiene que pagar nada. Usted me la pide y yo se la mando. Son de esas inspiraciones que hace el poder ver a Jesús. Una de las cosas que me ha vuelto a inspirar últimamente, tiene que leer, si usted no lee, no podrá ser inspirado. Fue leer la historia de la Edad Media, de aquellos hombres y mujeres que dieron la vida, nuestros ancestros, predicando el Evangelio. Miles y miles y miles murieron en distintos campos y en distintas latitudes. Los enemigos de la fe pensaron que iban a eliminar el Evangelio, pero siempre alguien creyó y siempre alguien se inspiró. Y hay muchos buenos libros misioneros. Yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas que en este mes usted debe hacer es buscarse, dígamelo, pregúnteme, algún buen libro misionero, La vida de Guillermo Carey, Luces bajo el almud, hay unos cuantos buenos libros por ahí. Pasión por las almas de Heisenberg, Pasión por las almas de Oswald J. Smith y otros como esos, porque le va a hacer, o Nacido para Reproducir, va a darle un poder especial en su alma, le va a poner el alma caliente cuando usted pueda ver lo que hace una vida que el poder del Evangelio la toca. Así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, en este mes del evangelismo, a que le hables del Evangelio a la gente. Y si alguno de ustedes que está escuchando todavía no está seguro de que si esta noche muere tocará en la puerta del cielo y le abrirán, si no está seguro, pues ahora mismo yo le invito a que usted le diga al Señor, Señor, sé que Jesús murió por mí en la cruz, yo no lo quiero despreciar, yo sé que no soy digno, pero si Él me perdona y me limpia,
yo te voy a aceptar y te voy a seguir. Querido hermano, hágalo. Hágalo ahí donde está. Y si usted es cristiano ya, pídale al Señor pasión por las almas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos diste un día la visión y la inspiración para predicar el Evangelio de Jesucristo, y hemos visto tantas vidas, Señor, que se han entregado a ti, y ellos y sus familias, y ha sido bendito el poder mirar hacia atrás y no ver un desierto, sino un huerto. Te pido, Padre querido, que lo hagas con alguien, me permitas inspirar a alguno que en este mes del evangelismo sientan la pasión por las almas perdidas y puedan ser nuevas almas ganadas para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.